Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Covarrubias, soy psicoterapeuta del CEJUVEN y hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes para que podamos platicar acerca del tema del duelo frente a la muerte. ¿Qué sería importante con qué me gustaría iniciar? Con poderles decir que reconocer que la muerte es un proceso personal, biográfico, ciertamente biológico, pero principalmente la experimentamos y vivimos a partir de nuestra cultura y la sociedad en que nos hemos desarrollado, en la que hemos venido creciendo. Ciertamente no podemos dar marcha atrás a la biología. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre los factores personales que pueden aminorar el sufrimiento que estamos viviendo con esa pérdida. La muerte es muy importante que la entendamos como un proceso natural. El luto es la expresión que hace la persona frente a una pérdida. La muerte, contrario a lo que pudiera parecer, no se pone a la vida, sino que es parte de ella. La muerte está presente en la vida, es algo inevitable. Podemos reconocer que no tiene sentido, sino que es parte de un ciclo. Es muy importante no olvidar que todos los seres vivos mueren, que el duelo es un proceso ciertamente doloroso, que implica pérdida, separación, ausencia y que obliga a redefinir, a replantear, a comenzar a vivir de una manera diferente, resignificando lo vivido y lo experimentado. Es importante darle un sentido nuevo a la ausencia, a la pérdida de aquello que nos está causando dolor. Hay una excelente escritora que se llama Elizabeth Kubler, la cual se ha permitido ir acompañando procesos tanto con las personas que están viviendo una pérdida, ya sea de algún familiar, la propia, estar cercanos ellos a la muerte, ¿no? Ella nos dice que el proceso del duelo es altamente personal y no debe ser acelerado ni alargado por motivos de opinión de un individuo. Cada persona tendrá que ser sumamente consciente de que un proceso del duelo se vive en diferentes etapas, ¿no? Y que el estado final de aceptación va a llegar. Pareciera cuando se está viviendo que ciertamente no tiene fin y que es importante poder reconocer que no solo el tiempo es el que sana. Es muy importante poderte hacer de recursos que te permitan ir avanzando en esto que estás viviendo. Esta escritora, Elizabeth Kubler, cambió la forma en que Occidente observaba o trataba el término de cómo se vivían los duelos, ¿no? Ella humanizó e introdujo los cuidados paliativos, nos enseñó también a afrontar con su célebre teoría sobre las fases del duelo y nos recordó, vuelvo a repetir, que sí tienen un final. Ya sea por enfermedad, ya sea por alguna pérdida, ya sea por alguna separación, ya sea por algún cambio. Y es muy importante poder reconocer que no solo la muerte de un ser querido nos produce duelo. Hay cosas que podemos vivir en el día a día que nos están produciendo duelo y no aprender a reconocerlo. Y algo que es muy recomendable es aprender a desahogarte, aprender a nombrar de manera correcta las emociones que están presentes a partir de eso que estoy viviendo. Cuando yo contacto de manera clara con esas emociones que estoy viviendo y las nombro de manera correcta, puedo tener un mayor avance de qué es lo que necesito trabajar. El sufrimiento no es emocional, es existencial, ya que involucra a toda la persona y todas sus dimensiones. Es muy importante que podamos reconocer que frente a un duelo es necesario vivir el luto. El luto de la tristeza, que significa llorar, platicar, manifestar de alguna manera externa, ya que entre más se ha prolongado el hecho de que yo no me permite expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo puedo volver un duelo complicado. Es también muy importante que se reconozca el duelo como un proceso que requiere de tiempo, un tiempo adecuado. Hay algunos autores que manejan que un duelo para que esté bien sanado va a ser 2 años, otros 3 años, otros 6 meses. Es de suma importancia que cada quien pueda reconocer
reconocer de cuánto tiempo es el que necesita para ir sanando esto que le está provocando dolor. Repito, es muy importante el poder buscar algún tipo de apoyo, de acompañamiento. Es un proceso dinámico el duelo que va necesitando de energía. Es muy importante que se pueda reconocer que no existe duelo con mayúscula, sino que existe el duelo de la persona y que cada persona lo va a ir viviendo de manera diferente. Date cuenta que la muerte de la persona es una experiencia comunitaria por los vínculos que se generaron entre la persona fallecida y la persona que lo está sufriendo. Por ejemplo, en una familia, cuando muere ya sea el papá o la mamá, cada hijo va a vivir su duelo de diferente manera, porque tiene que ver con el apego, con el tipo de relación y con el tipo de vínculo que de manera individual van teniendo con esa persona. Entonces, es muy importante que te permitas ir viviendo lo que estás sintiendo conforme lo vas necesitando. Aprender a expresar las emociones de manera adecuada es una gran ayuda. No negarlas, no reprimirlas, no esconderlas. Aprender a gestionarlas es una importante tarea que te puede ir ayudando a avanzar en tu duelo y en el sufrimiento. El dolor que sentimos cuando alguien parte, cuando un ser querido ha fallecido, tiene que ver con los apegos del dolor emocional. Es subjetivo, es personal y esto es lo que se tiene que trabajar, el reconocimiento de lo que estoy viviendo de manera adecuada. Y también importante poder saber que cada persona va a reaccionar de manera diferente frente al dolor y frente al sufrimiento. Es imposible determinar la cantidad que está sintiendo cada persona frente a este mismo evento, por lo que es de suma importancia que puedas aprender a ir siendo claro, poder atenderte, a poder acercarte a las personas que te pueden brindar algún tipo de acompañamiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué sería importante? ¿Alguna recomendación para decirte qué puedes ir haciendo para ir avanzando en este proceso del duelo? Es el buscar acompañamiento psicoterapéutico, buscar contacto humano, volver a conectar con aquellas cosas, aquellas acciones, aquellas actividades. Existen 5 etapas o fases del duelo. La primera es la etapa de la negación, que esta puede iniciar amortiguando el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar el dolor. La segunda habla de la ira. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia, de resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La tercera es la etapa de la negociación. En esta fase la persona fantasean con la idea de poder cambiar o evitar lo que están viviendo. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. En esta etapa está muy visible y se vive con mucha fuerza la tristeza, la sensación de vacío, que son características de esta fase. La quinta fase es la fase de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, la persona en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que ser querido ya no está. Y en cada una de estas sería muy importante poder irte haciendo acompañar. Esa sería una enorme recomendación. Esto de las fases del duelo es de esta autora de Elizabeth Kubler, pero también podemos encontrar algunos otros expertos que dicen que no se pasan o que mencionan que no se pasan por todas las etapas del duelo, ni tiene que ser en este orden. Sin embargo, tienen algunas características o algunos comportamientos de estas etapas que menciona esta autora. Para finalizar, recuerda que la muerte llega tanto por procesos patológicos como por decisiones humanas, así como por la naturaleza humana y no por una imposición divina. Es importante que puedas revisar tus creencias para que las puedas comenzar a trabajar y poder comenzar a sanar tu propio proceso, ¿no? La muerte no se opone a la vida, recuérdalo. La muerte es parte de la vida. Si necesitas acompañamiento, decirte que las puertas del CEJUVEN están abiertas, que con mucho gusto puedes acudir y serás atendido o atendida. Gracias.